Muchas veces nos encontramos con problemas del clima, como este año que fue la aparición de heladas en forma muy dispersa en todo nuestro país. Pero hay puntos críticos que hay que saber manejar, sobre todo en pasturas. Por eso, ABC Rural conversó con un profesional que conoce mucho del tema, que es el profesor doctor Neri Alonso, quien nos va a hablar cómo se hace el manejo de las pasturas cuando ocurren heladas. Estamos en la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción, acá en el campus universitario de San Lorenzo. Esta es la división ganado de leche del Departamento de Producción Animal y queremos mostrar un poco el efecto de la helada sobre los distintos tipos de pastos. Las variedades de pastos, hay algunas que son más resistentes a la helada o aguantan mejor y otras mucho más sensibles. En este caso estamos en una parcela de pasto elefante que estaba en periodo de brotación. Este es un pasto que habíamos cortado hace un mes, ¿verdad? Y estaba en crecimiento, y estos fueron los más afectados. El pasto, en este caso el pasto elefante, ya está volviendo a rebrotar, pero era un periodo en el cual era muy sensible. Y vemos que esto ahora hay que pasarle una rotativa o hay que cortar para poder utilizar. Este pasto tiene todavía nutrientes, o sea, este es un heno parado prácticamente. La helada lo que hizo fue congeló, digamos, todos los tejidos de la planta, y eso después al descongelarse mata todas las células en este caso de los vegetales, ¿verdad? Y se queda todavía ahí los nutrientes, parte de los nutrientes. La planta van a perder nutrientes después de una lluvia. Cuando llueve entonces va a lixiviar y va a tener menos nutrientes. Este todavía es el momento en el cual se puede cortar y utilizar en parte o meter animales para utilización de pastoreo directo, aunque va a ser un poco difícil que el animal consuma porque es un consumo voluntario y ya no va a tener suficiente sabor, digamos, para los animales. Luego vimos otro tipo de pasto que también fue afectado por la helada. Acá vemos también que hay cultivo de braquiaria. Esta braquiaria sí es el pasto más sensible, que quemó casi totalmente, ¿verdad? En todas las braquiarias, en este caso de braquiaria decumbens, también tenemos parcela de braquiaria brisanta, ¿verdad? De las distintas variedades, y que afectó bastante. ¿Por qué? Porque es la planta más sensible a la helada, ¿verdad? Entonces esto también es como un heno parado. Esto se puede cortar y se puede dar a los animales o le pasa una rotativa de tal manera que vuelva a rebrotar nuevamente. Podemos ver también que hay otros cultivos. Tenemos la caña de azúcar, por ejemplo, que siempre es una planta un poco más resistente a la helada. Depende del nivel de frío que venga y también del nivel de fertilización del suelo. El efecto de la helada es importante tener en cuenta que va a ser mayor en suelo más pobre y un poco menos en suelo bien fertilizado, donde la planta tenga mayor cantidad de nutrientes y tenga también mayor reserva de aguas, digamos. Entonces, también observamos un área en donde el pasto elefante ya empezó a brotar tras el paso de una rotativa. Bueno, esta es una parcela de pasto de elefante y en parte también tiene braquiaria, ¿verdad? Que habíamos pasado una rotativa, como quemó totalmente, le pasamos una rotativa y esto ya hace una semana, y vemos ya que está iniciando a brotar el pasto. Este es un pasto de elefante morado, está iniciando ya a rebrotar. Es tan noble el pasto que está tratando de crecer. Ahora lo único que necesita es un poco más, necesita lluvia. Acá vemos también que toda la materia orgánica que se había cortado queda en el suelo y esto se va a incorporar. O sea, toda esta masa de materia orgánica que tenemos se va a incorporar al suelo. Inclusive va a permitir cubrir el suelo de tal manera que no se evapore tanto. O sea, inhibe también el crecimiento de maleza porque va a cubrir la superficie del suelo donde no corresponde al liño del pasto elefante. Y como materia orgánica también le va a servir como nutrientes. El doctor Alonso nos mostró un cultivo de Camerún que contaba en su base con buena materia orgánica y cómo se comportó ante la helada. Podemos ver acá una parcela del pasto elefante que estaba bien abonado. Tenía suficiente materia orgánica, ¿verdad? Entonces podemos ver que solamente la parte de arriba un poco le secó, pero vemos que ya está recuperando bastante y no le afectó tanto. O sea, no es que le quemó como los otros, ¿verdad? Entonces hay verde. Por eso es importante siempre tener buena cantidad de materia orgánica en la pastura, ¿verdad? Entonces también el efecto de la helada es menor. Solamente podemos ver que le quemó en las puntas de las hojas, ¿verdad?
y luego la planta ya va creciendo. Esto, como tiene mucha materia orgánica, también mantiene mayor humedad. Y eso también le permite resistir más a la helada. En este caso no la afectó tanto en esta parte. Otro ejemplo de pastos que pudieran resistir la helada fue bajo los árboles. Acá vemos también una parte de la pastura, ¿verdad?, que fue protegida por los árboles. En este caso hay un árbol ahí, una sombra, entonces eso le protege al pasto, ¿verdad? O sea, crece bien ahí el pasto, vemos que está verde, a pesar de que es una braquiaria, fue afectado menos, ¿verdad? Todo lo que estaba alrededor, debajo del árbol, entonces se queda más verde. O sea, ahí nos da también la importancia de mantener los árboles en las pasturas. Es fundamental tanto para la sombra de los animales y también en este caso vemos para el invierno, ¿verdad?, que le protege también. También pudimos ver una parcela de pasto Camerún con buena fertilización y casi 2 metros de altura. ¿Cómo se comportó ante la helada? Esta es una parcela de pasto elefante ya un poco pasado, digamos, un terreno bien fertilizado, donde vemos que la helada no le afectó prácticamente nada. Ya tiene solamente un tercio, un 25% de la parte de hojas, ¿verdad? Pero es una opción para este invierno donde vamos a tener poco forraje, ¿verdad? Entonces tiene ya menor digestibilidad, pero ya vemos que tiene más de 2 metros de altura. Todavía tiene buena materia seca, algo de nutrientes, pero para llenarlo, la parte de materia seca de los rumiantes, la fibra todavía sirve, ¿verdad? Pero cuando el terreno está bien abonado podemos ver que no le afecta tanto la helada. En este caso, o sea, en este sector no le afectó muy fuerte la helada. Eso también depende de cómo en cada sector, ¿verdad? Y también depende cómo fue después de la helada. O sea, si vos tenés una helada una noche y a la mañana sube rápido la temperatura, eso también hace de que más daño le cause. Cuando más lento es la descongelación, digamos, de la planta que fue congelada por la helada, entonces también puede que le cause menos daño. Eso también hay que tener en cuenta. Cuando el pasto ha sido afectado por la helada, pero aún mantiene algunos nutrientes y puede ser suministrado a los animales, ¿es necesario agregarle algún tipo de saborizante como melaza, por ejemplo, para que sea más palatable a los animales? Si es verde, el animal come sin inconveniente. La digestibilidad es menor. El suministro de balanceado debe estar en relación a la calidad del pasto que le damos. Si es un pasto muy maduro o de baja calidad, hay que suministrarle mayor cantidad de balanceado para cubrir los requerimientos nutricionales de la vaca. Sobre todo si es una vaca de lechera, por ejemplo, su exigencia es mayor. Si es un ganado de carne, la exigencia puede ser menor, entonces la cantidad de balanceado que se le puede dar es menor, ¿verdad? Se le puede poner algunos saborizantes, inclusive nutrientes, entonces para mejorar el consumo, porque el animal es el consumo voluntario, no puede obligarle a comer, entonces una de las técnicas es ponerle saborizante, por ejemplo melaza. Pasto muy seco le podemos agregar melaza, entonces va a consumir mejor. También se le pone otros aditivos, otros nutrientes, por ejemplo la urea, solamente que hay que tener cuidado porque es un nitrógeno no proteico que también va a mejorar el nivel de proteína o de nitrógeno que tenga la planta, entonces va a mejorar también la digestibilidad por una mayor actividad de la flora microbiana, porque la flora microbiana del rumen necesita por lo menos un 7% de proteína para que funcione en el rumen. Entonces cuando es un pasto de muy baja calidad, bajo contenido en proteína, que tenga 3 a 4% como la caña de azúcar, siempre es importante agregarle o balanceado o se le puede también dar la urea o una sal proteinada como se utilizan, ¿verdad? Cuando se corta el pasto afectado por la helada, ¿cuál es el momento ideal y la altura de corte recomendada? Esta es una parcela del pasto elefante que fue bastante quemado, también tenemos un poco de braquiaria, entonces con una desmalezadora le estamos cortando y se está juntando de tal manera a luego utilizar para la alimentación de los animales. Bueno, el corte del pasto elefante habitualmente es al ras o a 10 centímetros del suelo. ¿Qué es lo que nos permite? Normalmente si le cortamos al ras va a tardar un poco más en recuperarse, pero salen los brotos de abajo, digamos, ¿verdad? Si hay algo de tallos, o sea, si a 10 centímetros, 15 centímetros ya hay algo de tallo verde, ¿verdad? Un remanente, digamos, de verde que queda y eso le permite también rebrotar más rápido. El pasto elefante también se puede hacer con pastoreo directo. En ese caso se debe dejar a una altura de 40 a 50 centímetros. O sea, meter los animales cuando tenga 1 metro de altura aproximadamente, cuando hay mucha hoja. Y luego cuando termina, entonces se hace se iguala otra vez el pasto, se deja más o menos a 40 a 50 centímetros del suelo, de los cuales va a rebrotar después para un nuevo pastoreo. En resumen, ¿el pasto afectado por las heladas se puede utilizar?
Sí, se puede utilizar y hay que utilizar en lo posible, ¿verdad? Dentro de las posibilidades. Entonces, si uno puede cortar y suministrarle a los animales, también se puede cortar y dejar como materia orgánica en el piso. Lo importante es de cortar de tal manera que pueda recuperarse. No se recomienda quemar, eso volvemos a insistir. No quemar porque perdemos toda la materia orgánica que tenemos, va a quemar parte de la superficie de los microorganismos, inclusive del suelo, depende de la temperatura que pueda afectar, ¿verdad? De que tan grande tenga la materia orgánica que se está quemando, ¿verdad? Entonces puede aumentar y puede afectar el suelo y contaminar el ambiente, por supuesto. En este caso el corte hay que ser ya inmediato. Lo antes posible se hace el corte de tal manera que, porque la planta va a empezar a rebrotar. La planta tiene unas reservas, le llamamos carbohidratos de reserva, que están en la base. Para el inicio del rebrote utiliza los carbohidratos de reserva que están a nivel de la base de la planta o de la raíz de la planta. Si nosotros dejamos que brote y después cortamos, entonces le vamos a afectar, afecta más a la planta. Entonces hay que cortar ya lo antes posible de tal manera que el brote nuevo ya salga libre y con bastante luz y le va a permitir crecer más rápido. Habiendo recorrido todas las exposiciones que se vienen realizando desde los primeros meses de este año en Paraguay, hemos visto cómo evoluciona todo en cuanto a maquinarias, a manejo de suelo, la genética ganadera, la producción. Por eso es que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero fíjense, dentro de todo hemos visto cómo se trabaja, cómo se produce, cómo se industrializa y con qué calidad. Por eso les recordamos que consuman lo que Paraguay produce, pero tengan en cuenta que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV, canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV. También estamos con todas las cable operadoras del interior del país. Además llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py, como también en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.